Se sintió humillado cuando la bebida se derramó sobre su pecho delante de todos, empapándole la camisa y provocando la exclamación de asombro de los pasajeros cercanos. Pero minutos después, la misma azafata que sonrió con sorna y se marchó, se vería obligada a enfrentarse a algo que jamás imaginó. Lo que ocurrió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros del vuelo 3811, sino para toda la aerolínea y más allá. Así que, antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos ves hoy. Y si historias como esta te hacen reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más. Malik Weston había subido al vuelo de Atlanta a Chicago con la serenidad de quien no necesita demostrar su valía a nadie, con una camisa impecable, auriculares inalámbricos al cuello y un bolso bandolera de cuero suave colgado del hombro. Caminaba por la pasarela sin arrogancia, pero con el porte de alguien que ha trabajado demasiado durante tanto tiempo como para dejarse afectar por las nimiedades. Le sonrió a la gente de la puerta, dio las gracias a la tripulación en la puerta y saludó cortésmente con la cabeza a la pareja mayor de los asientos 4S y 4D, antes de acomodarse en el asiento 4A junto a la ventana, donde apagó el teléfono, lo dejó cuidadosamente en la bandeja y abrió un libro de tapa dura que había estado intentando terminar desde su último viaje de negocios. Para la mayoría, parecía un pasajero de primera clase cualquiera. Joven, exitoso, sereno. Pero a Sasha Dean, la azafata asignada a la cabina delantera, le había dado algo más, algo en su forma de no mirarla a los ojos cuando le ofreció la carta de bebidas antes de la salida, que la irritaba, como si su silenciosa confianza la incomodara, aunque no podía explicar por qué. Llevaba más de 7 años trabajando en la aerolínea y se enorgullecía de su capacidad para leer a la gente rápidamente, decidiendo en segundos quién merecía atención especial y quién no, y por alguna razón, aunque nunca lo admitiría, solo le bastó una mirada para colocar a Malik en segundo plano. Cuando comenzó el servicio de bebidas, apenas 15 minutos después del despegue, las luces de la cabina se habían atenuado, el suave sonido del cinturón de seguridad se había apagado y los pasajeros comenzaban a relajarse en su rutina de vuelo. Sasha avanzó por el pasillo balanceando una bandeja con agua con gas, jugo de naranja y copas de vino, sus tacones repiqueteando contra el suelo de la cabina, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Al llegar junto a Malik, no le preguntó qué quería. En cambio, se detuvo, inclinó ligeramente la bandeja y sin previo aviso, el contenido de un vaso lleno de ginger le cayó directamente sobre su regazo. Sucedió rápido, pero no lo suficientemente rápido como para ser un accidente. El líquido frío le salpicó el pecho a Malik. Le bajó por la pechera de la camisa, empapando las páginas de su libro y acumulándose en su cintura. Durante un largo instante, permaneció inmóvil, aturdido por la impresión, por el frío pegajoso y por la expresión de Sasha, que simplemente parpadeó y dijo, «Uy», como si hubiera chocado con una bandeja, no empapado a un pasajero. Los pasajeros de los asientos 3B y 3E se quedaron boquiabiertos, el hombre del asiento 2D se giró para mirar, y la mujer del otro lado del pasillo, una mujer negra, mayor y tranquila, con un blazer azul cielo y gafas de sol enormes, se tensó visiblemente, pero no dijo nada, observando atentamente desde detrás de su revista de tapa dura. Malik levantó la vista, tranquilo pero firme, y preguntó con una voz que sonaba serena y serena, ¿era necesario? Sasha sonrió con suficiencia, apenas disimulando la suficiencia en su voz. Bueno, quizá no deberías haber bajado la bandeja, dijo, antes de darse la vuelta y marcharse encogiéndose de hombros, como si no tuviera nada más que decir ni la obligación de hacer nada por el desastre que había causado. Malik permaneció allí sentado en silencio, no por miedo, sino por ser calculador, porque ya había estado allí antes. No en un avión, no así, sino en salas donde el silencio se usaba como arma, y la dignidad solo se protegía si sabías exactamente cuándo hablar. Y entonces, justo al otro lado del pasillo, la mujer del blazer azul se quitó lentamente las gafas de sol, las dobló sobre su regazo y giró la cabeza hacia él. Cuando Malik por fin la miró a la cara,
Apretó ligeramente la mandíbula. Porque no era una mujer cualquiera. Era su madre. Y la azafata que acababa de derramar una bebida sobre un hombre negro para humillarlo frente a la primera clase, no tenía idea de que la mujer sentada en silencio a solo 3 metros de distancia no era solo otra pasajera. Ella era la razón de ser de esta aerolínea en primer lugar. La azafata creyó haber dejado clara su idea. Creyó que su pequeño juego de poder con la bebida derramada sería ignorado como un error torpe o completamente olvidado para cuando el avión iniciara el descenso, pero lo que no sabía, lo que jamás pudo haber anticipado, era que la mujer sentada en silencio al otro lado del pasillo no era una simple pasajera con uñas pintadas y una cartera de viaje forrada de terciopelo, sino la mujer que una vez entró en la oficina del director ejecutivo de esta misma aerolínea y reescribió la política de inclusión corporativa desde cero, no porque alguien le diera permiso, sino porque la junta directiva le rogó que regresara tras no entender lo que significaba la responsabilidad. Lena Weston había subido al avión última, como solía hacer, prefiriendo no llamar la atención, aunque podría haber entrado primero, haber escuchado el anuncio de embarque anticipado, dirigido a VIP y ejecutivos, y haberse sentado con la seguridad de quien ha construido un imperio millonario desde cero. Pero prefirió observar primero, ver cómo la gente se rebelaba antes de saber que la observaban. Por eso llevaba gafas de sol incluso después de que el avión se nivelara, y por eso no había dicho ni una palabra hasta ahora, incluso después de ver a su único hijo sentado en silencio mientras un desconocido lo degradaba frente a una cabina llena de gente que fingía no ver. Había esperado, quizás ingenuamente, que el mundo hubiera cambiado más, que su hijo, a quien había criado con paciencia, disciplina y pasión, a partes iguales nunca tuviera que sentir lo que ella sintió al caminar por los vestíbulos de los hoteles, o al intentar parar taxis en ciudades que jamás supieron su nombre, pero ver el pegajoso reguero de refresco desde su cuello hasta la hebilla del cinturón de seguridad, le reveló la verdad, y ya no podía ignorarla. La azafata, Sasha Dean, continuó con su servicio, completamente inconsciente de que su destino ya estaba sellado en el momento en que dejó escapar una sonrisa burlona, confundiendo el silencio con debilidad y la dignidad con sumisión. Y mientras le entregaba vino al pasajero del asiento 2A con una risa falsa, no vio el teléfono en la mano de Lena Weston, la forma en que sus dedos se movían deliberadamente por la pantalla, sin enojo ni emoción, sino con la fría eficiencia de alguien que no tiene tiempo para las emociones cuando se trata de proteger su nombre y su sangre. Malik no se había movido. No pidió una toalla. No llamó a un supervisor. Simplemente se sentó con la paciencia de un hombre criado por una mujer que le enseñó que las batallas no siempre se ganan con la voz más fuerte, sino con la más firme. Pero cuando vio a su madre bajar el teléfono y golpear suavemente el reposabrazos, lo supo. Había empezado. No levantó la voz. Ni siquiera giró la cabeza hacia la tripulación. Simplemente pulsó el botón de servicio. Y esperó. Pasaron 10 segundos. Luego 20. Finalmente, Sasha regresó, visiblemente irritada, con una sonrisa más tensa. «¿Sí, señora?» Lena Weston se quitó las gafas de leer. Las dobló lentamente y miró a Sasha directamente a los ojos, con una voz suave, baja y firme. «Necesito que me traigas al asistente principal. Ahora». Sasha parpadeó. «No estoy segura de sí». Lena no alzó la voz ni cambió el tono, pero sus ojos hicieron algo que Sasha no esperaba. Atravesaron la fachada. «Tráeme tu asistente. No me hagas volver a preguntar». Algo en la forma en que lo dijo, no el volumen ni las palabras, sino la gravedad, paralizó a Sasha a media frase. Se giró y se alejó. Malik miró a su madre, con un sutil movimiento de cabeza, pero Lena no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la cortina, esperando, observando, mientras la cabina se sumía en una tensión tan densa que se sentía presionar contra las ventanas. Una fila más atrás, un hombre con traje azul marino que había estado observando de reojo, finalmente sacó su teléfono y abrió LinkedIn, buscando el nombre que había oído desde la puerta de embarque. Lena Weston. Lo encontró en 5 segundos. Fundador de Weston Aviation Holdings.
consultor estratégico, junta directiva de North Star Airlines. Levantó la vista, boquiabierto. La mujer que acababa de llamar a la azafata principal no era solo la madre del hombre empapado en refresco. Era una de las mayores inversoras privadas de la aerolínea. Y estaba de acuerdo. La cortina de la cocina delantera se abrió lentamente. No con urgencia, sino con una especie de cautelosa reticencia, como si quienquiera que pasara supiera instintivamente que algo andaba mal, y que lo que había comenzado en primera clase ya no era solo una queja de un pasajero. Se había convertido en un ajuste de cuentas, y uno de esos raros e irreversibles momentos en los que la carrera de alguien pende en el aire, en un precario equilibrio entre el silencio y la verdad. Cuando el azafato jefe, Richard Hale, dio un paso adelante ajustándose los puños de su uniforme pulcramente planchado, vio a Lena Weston y se detuvo a medio paso, con una leve vacilación apretando la mandíbula en el instante en que el reconocimiento se reflejó en su rostro. No necesitaba consultar el manifiesto. No necesitaba confirmar quién era, porque la había visto una vez, años atrás, de pie en el podio de la cumbre anual de liderazgo de la compañía, pronunciando un discurso que hizo que incluso el director ejecutivo se pusiera firme. Una mujer que había hablado no solo de métricas y márgenes, sino también de cultura, legado, dignidad, y lo que significa liderar sin olvidar a quienes estaban sentados en la parte trasera del avión, y ahora estaba en el asiento 4C, y lo observaba. Richard se acercó con una calma deliberada, pero su voz, cuando finalmente habló, estaba teñida de una leve inquietud. «Buenas tardes, señora. ¿Me dijeron que me había solicitado?» Lena Weston no parpadeó. No se levantó, ni siquiera levantó la barbilla. Simplemente lo miró a los ojos y dijo, lentamente, con cada palabra como un bisturí: «Sí, lo hice». Asintió una vez, cortésmente, mientras los pasajeros cercanos fingían leer revistas que no sostenían bien o revisar sus teléfonos, que hacía tiempo que habían perdido la señal, todos conscientes de que algo estaba sucediendo y que recordarían el resto de sus vidas. «Me gustaría que me explicara», continuó Lena, con la voz firme que había tenido en las salas de juntas, «por qué uno de sus asistentes le echó una bebida a mi hijo y luego se marchó sin ofrecerle ni siquiera una servilleta». Richard se irguió, pero sus manos permanecieron cortésmente entrelazadas. No me informaron de ningún incidente relacionado con». La voz de Lena lo interrumpió, no en voz alta, pero con ese tono inconfundible que indica que la conversación ya no gira en torno a procedimientos ni protocolos. «No me insulte con ignorancia, señor Hale. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para observar cómo gestiona a su tripulación en una crisis que ahora le pertenece». Richard inhaló lentamente, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. «Hablaré con la azafata inmediatamente». «No», dijo Lena, y su voz se transformó de hielo a fuego en una sola sílaba. «No le hablará. La retirará del servicio por el resto del vuelo. La sentará en el asiento plegable. Asignará a otra azafata a esta sección. Y luego, cuando aterricemos, la acompañará fuera del avión antes de que nadie más se mueva. ¿Entiendo?» Richard abrió la boca para protestar, pero se contuvo. Se le hizo un nudo en la garganta al comprenderlo. No se trataba solo de una pasajera con exigencias. Esta era una decisión que se revisaría en la sala de juntas, y él ya no estaba al mando. «Sí, señora», dijo finalmente, casi en un susurro. A sus espaldas, Sasha Dean permanecía paralizada justo dentro de la cocina, con la mano aún apoyada en un carrito de bebidas, el rostro pálido mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Richard se giró lentamente y la miró. Su voz seguía siendo suave, profesional, pero ahora con la agudeza de la firmeza. «Señora Dean, necesito que regrese a la cocina. Ya no tiene que trabajar en este vuelo». Sasha se quedó boquiabierta. Pero eso no era una petición. El carrito de bebidas vibró ligeramente cuando ella retrocedió, retirándose a la cocina mientras la cortina caía tras ella como una puerta que se cierra en un funeral. Richard se volvió hacia Lena. «He reasignado a un asistente. ¿Hay algo más que pueda hacer para arreglar esto?» Lena Weston finalmente se puso de pie, y en ese momento, la cabina se sintió más pequeña,
como si el aire se hubiera plegado hacia adentro para dar cabida a algo más grande que el miedo, algo más cercano a la justicia. «No hay nada que pueda hacer, señor Hale», dijo, ajustándose el puño de su blusa de seda. «Pero la próxima vez que su tripulación vea a un hombre negro en primera clase y vea algo que crea que no pertenece, quiero que recuerden este momento». Y sin decir nada más, se sentó. Malik, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente exhaló, y aunque no dijo nada, sus ojos se encontraron con los de su madre, el tiempo justo para que ella asintiera levemente, como diciendo, «Te lo dije, siempre aprenden». Mientras tanto, en la parte delantera del avión, Sasha Dean estaba sentada en el asiento plegable, mirándose las manos, sin darse cuenta de que la noticia de lo que acababa de ocurrir ya circulaba por los canales internos, ya estaba marcada para revisión ejecutiva, y a punto de aparecer en un lugar donde las reputaciones desaparecen silenciosamente. Había causado un desastre que no podía limpiar, y la madre del hombre al que atacó se había asegurado de que todos vieran la mancha. Mientras el avión iniciaba su lento descenso hacia O'Hare, la voz del capitán llegó por el intercomunicador con una calma forzada. «Damas y caballeros, aterrizaremos en breve. Por favor, abróchense los cinturones y asegúrense de que todo su equipaje de mano esté bien guardado». Pero incluso mientras sus palabras flotaban por la cabina, la tensión ya se había instalado en cada fila, densa como la niebla, de esas que no se disipan con la altitud ni el tiempo, porque todos a bordo sabían ahora que algo había sucedido, algo grave, algo definitivo, y no eran las turbulencias lo que hacía que la gente se revolviera en sus asientos, sino las consecuencias de la arrogancia desvelándose en tiempo real. En el asiento 4A, Malik permanecía sentado en silencio, con la camisa aún ligeramente húmeda, aunque la mayor parte del ginger ale se había secado durante el largo y silencioso tramo del vuelo. Sin embargo, no era la sensación pegajosa lo que persistía, sino el peso de lo que casi había pasado desapercibido, la humillación que se le había impuesto con tanta naturalidad, no solo con la bebida, sino con la mirada, la sonrisa burlona y la despedida que le decía, «Aquí no importas». Y si no fuera por la mujer a su lado, su madre, Lena Weston, esa humillación podría haberse quedado donde tantos se quedan, sin respuesta. Pero Lena no lo había permitido. Nunca lo hizo. Y ahora, mientras el avión descendía hacia Chicago, Lena Weston abrió su teléfono con calma, escribió un breve correo electrónico con precisión quirúrgica y añadió 3 nombres en la línea de copia: el director ejecutivo, el director de operaciones y el director de experiencia a bordo, antes de pulsar enviar, sin rencor ni venganza, sino con la serenidad que solo poseen las mujeres que se han pasado la vida obligando a los sistemas a reconocer a quienes prefieren ignorar. Mientras tanto, tras la cortina, Sasha Dean estaba sentada en el asiento plegable rígido como una niña enviada al despacho del director, con el arnés apretado sobre el pecho y la mirada perdida en la pared de la cabina, rememorando el momento en que se derramó la bebida. No solo el acto en sí, sino la intención, cómo había dejado que algo pequeño y feo se pudriera, porque pensó que no habría testigos, consecuencias ni coste alguno. Pero ahora comprendía, demasiado tarde, que su víctima no había estado sola. Había traído consigo un legado, y el legado no alza la voz, sino que arma un escándalo. En la parte delantera del avión, Richard Hale cogió el teléfono a bordo y llamó directamente a operaciones en tierra. Su voz era tensa, eficiente y baja. «Sí, necesito un supervisor uniformado en la pasarela de embarque. No, no de seguridad. Todavía no, solo de operaciones. Sí, me llamo Sasha Dean. Sí, lo entiendo. Será apartada del servicio en espera de una investigación. Confirmada». Colgó y respiró hondo. En la fila 3D, una mujer se inclinó hacia su marido y le susurró: «¿Crees que va a demandar?». Su marido negó con la cabeza. «No, no necesita demandar». «¿Por qué no?». Miró a Lena Weston, que ahora estaba sentada con los ojos cerrados y la barbilla ligeramente levantada. Una mujer que ya forjaba un futuro en el que Sasha Dean ya no figuraba en la plantilla de ninguna aerolínea.
Porque dijo, la gente así no demanda, se reestructura. De vuelta en clase turista, la noticia había empezado a correrse. Los pasajeros murmuraban como si fueran moneda corriente. ¿Oíste lo que pasó? Esa mujer le echó una bebida encima a un chico en primera clase. Su madre está en la junta directiva o algo así. La despidieron en el acto. Otros revisaron las redes sociales, pero aún no se había hecho público nada. No duraría mucho. En el asiento 6C, un joven con una sudadera con capucha de una empresa tecnológica y un iPad escribía un hilo en voz baja. Estaba en el vuelo 3811. Presencié algo impactante. Una azafata le echó una bebida encima a un pasajero negro. Totalmente intencional. Ella sonrió con suficiencia. Se marchó. Resulta que su madre está en la junta directiva de la aerolínea. Todo se desató en minutos. Esto es lo que pasó. Guardó el borrador. Esperaría hasta el aterrizaje, que explotara cuando las ruedas tocaran la pista. En la cabina, el capitán recibió su última nota de la tripulación. Incidente con pasajero VIP, resuelto. Esperando al personal de tierra. Miró el mensaje y luego negó con la cabeza lentamente, preguntándose cómo las cosas se habían salido tanto del guión. Anotó mentalmente hablar con Lena Weston personalmente en cuanto se abrieran las puertas. No se dejaba a alguien como ella a oscuras. Y cuando el avión aterrizó las ruedas chirria, porque este vuelo no solo había cruzado el espacio aéreo, había cruzado una línea, y todos a bordo sabían que el descenso era solo el comienzo de lo que estaba a punto de ocurrir una vez que se abrieran las puertas. En el momento en que la puerta del avión siseó y se abrió con el clic final de la despresurización, no se produjo el movimiento habitual, ni un apresurado movimiento para recoger las maletas ni pasajeros impacientes apretujándose en el pasillo. No. Lo que encontraron los pasajeros del vuelo 3811 en la puerta 12 fue silencio, no solo el silencio del aterrizaje, sino el tipo de silencio denso y atento que surge cuando algo ya ha sucedido y todos simplemente esperan a que el resto del mundo se ponga al día. Justo afuera de la pasarela de embarque, se encontraban dos supervisores de operaciones uniformados con chalecos azul marino, portapapeles en una mano y auriculares en la otra, escudriñando la puerta no en busca de equipaje ni tarjetas de embarque, sino de un nombre. Y ese nombre era Sasha Dean. En la cocina, Sasha permanecía completamente inmóvil, con el sudor acumulándose en la clavícula mientras observaba cómo la luz de la puerta abierta de la cabina se filtraba como un foco. El murmullo de los pasajeros que desembarcaban solo lo hacía más surrealista, porque finalmente había comprendido, de lleno, que ya no bajaba de ese avión como azafata, sino como un titular. Se desabrochó lentamente, con las piernas pesadas, el clic del arnés extrañamente fuerte, y salió de detrás de la cortina justo cuando Richard Hale le hacía un gesto con dos dedos. Sin palabras, sin ceremonias. Simplemente váyase. Asintió una vez y se dirigió a la puerta. Pero justo antes de cruzar el umbral, una voz la llamó a sus espaldas. Baja, firme, inconfundible. Señorita Dean. Se giró. Lena Weston estaba de pie, con tacones firmes, un abrigo a medida sin arrugas y una mirada que no perdonaba. Todavía no. Malik estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, la camisa aún ligeramente manchada por delante, pero con la compostura intacta. Sasha no habló. No podía. Lena ladeó ligeramente la cabeza y dijo, con una calma que parecía un trueno tras las nubes: la próxima vez que pienses en atacar a alguien que parece no pertenecer aquí, espero que recuerdes este momento. No por quién soy, sino por lo que perdiste en el instante en que decidiste que su dignidad era opcional. Sasha parpadeó rápidamente. Abrió la boca, pero no salió nada. Lena retrocedió un paso. Ya puedes irte. Y eso fue todo. Ninguna disculpa habría importado. Porque lo que había sucedido en ese avión era más importante que una copa, una sonrisa burlona o incluso un descenso de categoría. Era un recordatorio. La dignidad no es negociable, ni a 11.5 metros de altura, ni en la puerta de embarque. Nunca. Los supervisores guiaron a Sasha por la rampa.
Uno de ellos saludó respetuosamente a Lena con la cabeza al pasar. Malik volvió a sentarse, exhalando un suspiro que pareció eterno. Y entonces, solo entonces, los teléfonos empezaron a vibrar. La noticia se había publicado. En 5 minutos, un hilo con la etiqueta Gate Bedos era tendencia en Twitter. En 15 minutos, una alerta de última hora en todas las aplicaciones principales decía: azafata despedida en pleno vuelo tras un incidente con tintes raciales. La madre de la víctima es miembro senior de la junta directiva de la aerolínea. En una hora, los accionistas exigían reuniones. Y en un día, el propio director ejecutivo emitió una disculpa pública, no a través de relaciones públicas, sino con un comunicado televisado. Pero nada de eso era lo más importante. Lo que importaba era la imagen, una foto fija tomada por un pasajero silencioso, compartida posteriormente por miles. Lena Weston, de pie junto a su hijo en primera clase, sin gritar ni llorar, simplemente negándose a apartar la mirada. Porque en ese vuelo, la justicia no surgió de la indignación, surgió de la presencia, y de una madre que no tuvo que pelear a gritos, porque su existencia hacía imposible el silencio.